Hola chicos, en este vídeo pues vamos a ver pues las ventanas emergentes, cómo hacer ventanas emergentes. Para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una ventana emergente. Para nosotros una ventana emergente es una ventanita pequeña que aparece en la pantalla, de ahí la palabra emergente, dándonos información acerca de una acción que hemos realizado, en este caso sería una emergente confirmativa. Por ejemplo, doy de alta, me aparece el elemento se ha dado de alta, o bien informándonos de algún error que hemos cometido en la aplicación. Ya de paso, como son ventanas que son muy fáciles de hacer en código, no tienen mucha historia, voy a aprovechar pues para explicar, dar algunas pinceladas sobre las clases anónimas, sobre todo los listeners, cómo implementarlos con clases anónimas. Aunque bueno, en algunos casos, en la mayoría de los casos está desaconsejado por lo que comenté en el vídeo anterior, porque complica mucho el código. Pero bueno, en el caso de que tengamos ventanas que sean muy fáciles de hacer, pues no nos vamos a liar a crear clases adicionales. Siempre está esto el compromiso entre no embrollar el código o tener código ordenado. Tenemos ahí esa dicotomía. Aplicaciones muy fáciles, crear mucho código pues, puede restar legibilidad, y en aplicaciones que son más complejas, pues mejor tener un poco de más clase para tener más estructurado el código. Eso la experiencia lo irá diciendo que es mejor en cada caso. Bueno, también veremos lo que son los containers de Java. Aprovecharé para decir lo que son los containers, que es el dispositivo que tiene o el mecanismo que tiene Java para colocar los diferentes componentes de las interfaces aquí en la pantalla. Es decir, yo pongo un botón, pero ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo digo que lo ponga más arriba, más abajo, o en un lugar o en otro? Bueno, pues eso lo hace Java mediante los containers. Y bueno, y daremos la introducción a algunos componentes básicos, como es el JText, el JLabel, que diga que es para poner una etiqueta, y el botón, que son los dos más sencillos. Pues bueno, pues vamos a empezar con esta nueva clase. Pues vamos a ver cómo se podría hacer esto, una ventana emergente. Para ello vamos a ejecutar primero el código para que tengáis en mente qué es lo que nosotros pretendemos hacer. Si nosotros compilamos y ejecutamos, pues bien, nos aparece una ventanita informativa, que es muy sencillita. Lo único que tiene pues es un título aquí de ventana, un mensaje, el mensaje que queremos darle al usuario, y un botón. ¿Vale? El botón lo único es, bueno, es aceptar, resignar o como queréis llamarlo. Al darle pues ya se cierra la ventana. Hay un listener que está esperando a que nosotros lo pulsemos, y ese listener lo único que hace es terminar con la ejecución del programa. Bueno, vamos a ver cómo sería el código. Para ello tenemos que crear una clase, hacer la clase emergente que herede de JFrame. Bien, tenemos como atributos los siguientes atributos, lo que serían las dimensiones de la ventana, el ancho y el alto, y un listener. El listener que lo haremos a través de una clase anónima. Esto era la pincelada que quería dar. Y luego más adelante pues volveré a ella cuando veamos el listener de esta ventana emergente. Bien, tenemos el constructor, un método constructor al que le pasamos lo que sería sección y mensaje. La sección es el título de la ventana y el mensaje, pues el mensaje que nosotros queremos mostrar. Lo primero que tenemos son una serie de métodos que son todos heredados de JFrame y que sirve para configurar diferentes aspectos de la ventana, como la activación del aspa de cierre, el establecimiento del título de la ventana, las dimensiones de la ventana, la localización. La localización es para poner la ventana en un determinado punto de la pantalla, en píxeles. Con set resizable, lo que nosotros evitamos de que el usuario pueda modificar el tamaño de la ventana, y esto es para el set always on top,
es para que lo ponemos a falso, ¿vale? Para que no esté siempre arriba del todo. A continuación, pues vamos a definir por lo que son los contenedores. Los contenedores en Java es el mecanismo que nos ofrece para poder ubicar los diferentes componentes en la pantalla. Es decir, nosotros tenemos un botón donde queremos ponerlo, si lo queremos poner más arriba, más abajo, etcétera. La etiqueta, pues igual. Existen diferentes tipos de contenedores, pues que los vamos a ver. Para elegir uno u otro, pues los tengo yo aquí comentado en el código, ¿vale? Pues vamos a ver por encima los más usuales, aunque hay muchos. Bien, una vez que hemos definido el contenedor nosotros pues lo tomamos mediante el método getContentPane, ¿vale? Que es un método también de la clase JFrame. Esto me devuelve pues lo que sería el enganche, por decirlo de alguna manera, al contenedor principal y en este contenedor, pues nosotros en este container vamos a definirle uno de nuestros layout. Bueno, dentro de un contenedor nosotros pues vamos a definir pues, los diferentes componentes. Tenemos el JLabel, que es el mensaje a mostrar, se le pasa por el constructor el mensaje. Y bueno, y tiene métodos como setFont, que nos permite cambiar la fuente, establecer el tipo de fuente y el tamaño. Luego tenemos el botón de aceptar, es un JButton, ¿vale? Y en el constructor se le pasa por parámetro pues lo que sería el nombre la palabra que queremos que tenga el botón. Luego el acepta, bueno, todos los componentes tienen el método addActionListener, ¿vale? Que es para asociarle el listener al componente. En nuestro caso el listener se llama AL, que es el atributo de la clase. Luego vamos a ver ese listener cómo se lo vamos a definir. Bien, aquí tenemos a continuación lo que es la definición del layout. El layout no es más que, como comenté antes, la forma que va a tener el contenedor. Un contenedor, pues el layout nos define cómo nosotros o qué estrategia vamos a utilizar para poner los componentes. Aquí tenemos en una imagen, en una figura, los componentes más usuales. Tenemos el border layout. En el border layout nosotros dividimos lo que sería la ventana en 5 regiones. La central, una grande central, una norte, sur, oeste y este. Nosotros indicamos, queremos que tal componente esté en el norte, pues lo ponemos en el norte, y así sucesivamente. Luego tenemos lo que sería el flow layout. En el flow layout nosotros vamos poniendo componentes y se van reordenando solo, distribuyendo de manera uniforme en la ventana. De manera que aparece un elemento centrado. Si introducimos otro elemento, pues lo empuja un poquitín a la izquierda, de manera que se vea más estéticamente supuestamente bonito. Lo que pasa es que claro, luego hay componentes que están relacionados. Muchas veces pues aquí aparece pues un JT y ahora ya abajo nos va a aparecer para poder introducir el dato de entrada, y nos la fea. Pero bueno, la filosofía del flow layout es esa, que independientemente de la resolución que tenga la pantalla, pues nos va a intentar distribuir de manera uniforme lo que serían los componentes. Aunque como digo, no va a ser muy útil en la mayoría de los casos por eso, porque muchos componentes están relacionados en cuestión de orden. Tenemos un componente que se llama el box layout. El box layout lo que hace es que es igual que el flow layout, pero nos permite distribuirlo en torno a un X, en torno al eje de las X o el eje de las Y, ¿vale? De manera que si elegimos el eje de las Y, pues nos lo ponen en vertical todos los componentes, y si cogemos el de las X en horizontal. Luego tenemos lo que sería el grid layout. En el grid layout nosotros establecemos pues lo que sería una rejilla en la ventana. Por ejemplo, una rejilla de 2×2. Ponemos una rejilla de 2×2 y aquí sería el elemento 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿vale?
Y aquí pues aparecería pues cada uno de nuestros componentes, ¿vale? El inconveniente del grid layout es que el componente que nosotros pongamos pues tiende a abarcar toda esta región. Por lo tanto, el resultado va a ser algo horroroso, ¿vale? El grid layout, pues bueno, nos sirve para distribuir las ventanas, porque nosotros lo que sí podemos hacer es eh, mm, anidar layout. Es decir, nosotros podemos coger un grid layout y ahora en esta región del grid layout poner un flow layout, anidando pues diferentes tipos de layout, pues podemos conseguir cosas interesantes. Y bueno, y por último tenemos el más sofisticado de todo, que es el Grid Back Layout, que es lo mismo que el Grid Layout, pero configurable. Es decir, también vamos a tener la ventana dividida en una rejilla con un tamaño que nosotros establezcamos, que se lo podemos dar tanto en el parámetro constructor como a medida que se vayan insertando elementos, pues se va creando la rejilla. Y nosotros podemos hacer cosas como definir pues, los espacios que hay entre el componente y la rejilla, lo que se llama el iPad, el XPad. Podemos decir de que un componente pueda ocupar pues, dos celdas en horizontal. También podemos decir que puedan ocupar dos celdas en vertical. Total, es como un grid layout, pero configurable, y ya con esto pues sí nos pueden salir cosas bastante interesantes y estéticas, ¿vale? Y bueno, eh, pensando en esto, pues bueno, pues o combinando, pues ya podemos hacer nosotros nuestro propio diseño. Bien, aquí cómo se utilizan estos layouts, pues aquí los tenemos, están comentados, por ejemplo el border layout. Nosotros pues hacemos en CP, el objeto CP, si nosotros nos acordamos, es un container CP que habíamos cogido el panel contenedor, ¿vale? Pues bien, pues con add nosotros podemos añadir pues eso, el border layout north, y le pasamos el componente que queremos poner en el norte, la etiqueta. O podemos seleccionar el border layout sud, en la región sud ponemos este componente que tenemos aquí. Es decir, la etiqueta la ponemos arriba y el botón de aceptar pues abajo. Siguiendo, el flow layout sería de esta manera. En el flow layout tendremos que establecerlo con set layout, ¿vale? Esto no lo tuvimos que poner en el border layout porque el border layout es el que sale por defecto. Bien, pues el que nosotros, si queremos establecer otro layout, pues ponemos set layout y ahora ponemos un new flow layout. Y ahora lo único que tenemos que hacer es preocuparnos de añadir cada uno de los componentes. Añadimos la etiqueta y añadimos el botón de aceptar. El flow layout es el que luego sale como más horterilla, pero es más fácil de utilizar. Aquí tenemos el set layout, ¿vale? El set layout del box layout, ¿vale? Aquí en este caso sería el ejemplo con box layout, al cual nosotros en el constructor, pues, bueno, le pasamos lo que sería el contenedor, y tenemos que indicar si queremos alinearlo en el eje de las Y con Y-axis utilizando este atributo, o en el X-axis. La forma de añadir los componentes pues es igual que el flow layout. Con el método add pues lo añadimos y punto. En el caso del grid layout se haría de esta forma. Lo primero que tendríamos que hacer sería establecer el layout como el grid layout, con new grid layout, y en el constructor le pasamos pues lo que sería el número de, estos serían el número de filas que nosotros queremos que tenga y el número de columnas, ¿vale? En nuestro caso serían dos filas y una columna, para que no aparezca en vertical. Y bueno, y con add pues se va añadiendo los diferentes campos. Si ponemos directamente el componente, ¿vale? Pues nos lo va asignando en orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Si
nosotros indicamos pues una posición, ¿vale? Numérica, pues nos lo pone en la posición que nosotros hayamos indicado, ¿vale? Teniendo en cuenta que la primera posición de la primera celda, la celda de la esquina superior izquierda es la 1, 1 y la de la posición derecha es la 2, 2, ¿vale? No empieza en el 0. Y bueno, y ya por último, pues tenemos el Grid Back Layout, que es el que nosotros hemos utilizado. Para establecerlo, pues lo hacemos con Set Layout y ponemos un New Grid Back Layout, ¿vale? El constructor por defecto. Y ahora necesitamos otro objeto que sea un Grid Back Constraint, que aquí vamos a poner pues las restricciones. De manera que primero lo que vamos a hacer es poner las diferentes restricciones. En estas restricciones pues nosotros podemos elegir pues la celda donde queremos poner el componente con grid X y grid Y, ¿vale? En este caso pues empezaríamos en el 0, la posición superior izquierda sería la 0, 0 y la inferior derecha sería la 1, 1. Aquí tenemos grid width, que he puesto 1, en verdad esto lo podía haber ignorado, pero bueno, para que ustedes lo veáis. Sería el número de columnas que ocupa y el grid weight es el número de filas que va a ocupar. Y luego tenemos otra muy útil desde el punto de vista de la estética, que es el parámetro IPAD-I, IPAD-I y IPAD-X, que es un poco la distancia entre un componente y otro componente. Para que en cuestión de estética pues salga mejor. Para añadirlo solamente tenemos que utilizar el método add, el componente, y a continuación le tenemos que pasar por todas estas restricciones, ¿vale? Como resultado es más complejo de utilizar, es más tedioso, pero bueno, luego estéticamente pues nos sale más bonito, ¿vale? Con el botón pues haríamos exactamente lo mismo. Y por último pues tenemos que hacer visible pues la ventana con set visible, ¿vale? Y bueno, y así sería como conseguiríamos poner la ventana. Bueno, por último pues vamos a ver cómo se construiría el listener, ¿vale? Como comenté antes, al principio, pues lo vamos a hacer, lo vamos a definir como un atributo de la clase con visibilidad paquete, al cual pues utilizamos pues lo que se llama una clase anónima. Las clases anónimas pues se definen pues de esta forma, Si ustedes os fijáis, tenemos puesto un new action listener, que sería como un new, ponemos el nombre de la interfaz, y ahora entre llaves, ¿vale? Entre llaves pues definiríamos lo que meteríamos dentro de la clase que implementara esa interfaz. En este caso pues lo que metemos dentro pues sería el método actionPerform, ¿vale? Que estamos obligados pues a implementarlo, ¿vale? El actionPerform pues recibe por parámetro el actionEvent, como hemos visto antes, y lo que hace es toma, en nuestro caso, el JButton, preguntamos si el texto del JButton, ¿vale? Es igual a aceptar, Esto pues lo ponemos pues para distinguir entre si tuviéramos más componentes en nuestra ventana, ¿vale? Si es aceptar, pues el método disponse que también es un método de JFrame, pues lo que hace es cerrar la ventana, ¿vale? Cerramos llave, cerramos llave, cerramos llave y punto y coma, ¿vale? Este código, el equivalente a este código, pues sería este que veis comentado. Es decir, nosotros tendríamos que definir en algún sitio una referencia a la interfaz ActionListener y tendríamos que crear una clase que implemente ActionListener, como solemos hacer habitualmente. Esa clase contendría un método que es ActionPerform, ¿vale? Que es la implementación de este método, cuyo código es exactamente al que hemos visto arriba, ¿vale? Pues ese sería este código y pues sería equivalente. Y bueno, y por último, pues asignarle a la referencia ActionListener pues un objeto de la clase emergente listener, que es el que hemos puesto aquí arriba, ¿vale? Este código y este código pues son equivalentes. Como veis, en una aplicación fácil como esta, pues quizás sea más claro utilizar clases anónimas, porque para 3 líneas de código no vamos a ponernos a crear una clase nueva, añadir una clase nueva a nuestro proyecto y demás, Sería
eh, embrollaríamos más el código, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando los listeners pues, van creciendo, son más grandes y tenemos más listeners porque abarque más ventanas una misma aplicación, ¿vale? Pues es mejor tener el código ordenado y organizado en clases independientes. ¿Vale? Eso es lo que explicaba al principio, que es lo que tenemos que tener en cuenta, lo que sería el compromiso de me conviene más crear una clase anónima, ¿eh? O hasta qué punto una clase anónima me embrolla más el código y hasta qué punto me embrolla más un código el hacerlo en una clase independiente. Bueno, pues esto es todo. Espero que se haya entendido bien.